cómo te vendes. Y a nosotros eso nunca nos lo enseñan. Va a depender de ustedes nomás. El trabajo que sea, hazlo bien y no menosprecies. Siempre vas a aprender de alguien que supuestamente no sabe nada. A mí me surgen dudas cuando uno trabaja como geólogo de exploración. ¿Qué facultades tiene? ¿Uno decide dónde está haciendo un sondaje, por ejemplo? ¿O tiene que trabajar a medida de Claro, que van no, uno tiene que decir dónde va el sondaje porque obviamente recorriste el cerro y dices, aquí está la mineralización, entonces ya, démosle acá, hay una fractura y está bien así, entonces démosle para este lado. Y hacerlo. O sea, yo tenía que ir a verificar que estuviera bien puesto el sondaje, pararlo cuando correspondía, que también fue un aprendizaje porque las decisiones involucran millones de dólares. Y a uno después le llega el reto, ¿por qué paraste el sondaje si viene con ley? ¿Por qué seguiste tanto, tanta pérdida? Esto es muy... Excelente. La toma para editor. Gracias. Muy bueno. Bienvenidos a Voces del Geomundo, un podcast geocientista donde no solo hablamos de ciencia, sino también de científicos. Ahora tenemos el 6º episodio. Mi nombre es Evaristo Quesada y junto a mi amigo y compañero Sebastián Figueroa les vamos a presentar a nuestra tremenda invitada. ¿Con quién estamos hoy día? Gracias por esa introducción. El día de hoy, amigo, en este episodio de Voces del Geomundo conversamos con una geóloga de sólida trayectoria científica y académica. Geóloga de la Universidad de Chile, con un doctorado en ciencias, mención en geología de la misma universidad, con una carrera que integra exploración minera, investigación y docencia universitaria. Se ha desempeñado como geóloga de exploración en la minera Las Cenizas, minera activa, y actualmente es académica de la Universidad Católica de Temuco. Hoy investiga rocas metamórficas en las regiones de la Araucanía y los ríos y colabora en estudios volcánicos en el sur de Chile. Autora de publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, como el Geological Magazine, Tectonophysics y el Journal of South America Earth Sciences. Nos acompaña el día de hoy la doctora Elisa Ramírez. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Hace un día especial hoy día. Aquí Bueno, el fin de semestre. Como todo fin de semestre, de todo un poco. Pero ahí vamos que se logra. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre cómo se forma un geólogo. Indagaremos en la vida de la doctora Elisa y cuáles han sido las decisiones que la llevaron a donde está el día de hoy. Así que, para comenzar, por favor. Para comenzar, le tenemos una pregunta súper relevante, asumiendo que nuestro público no es todo geólogos, en general es la comunidad en general. Así que esta pregunta es, ¿qué es o qué significa para usted la geología? Gran pregunta. La geología para mí es el entendimiento de lo que me rodea a nivel científico y por otra parte también de las personas que la habitan, así que en realidad es todo. Es todo, pero en específico sí, el entender el paisaje que me rodea. Sí. Esto es vital para la sociedad, poder entender el paisaje. Sí. Actualmente, sobre todo con el, así como dicen, manoseado tema del cambio climático, pero que efectivamente si no lo entendemos, tenemos consecuencias, así que podemos aportar en eso. Yo en ese sentido era de las que antiguamente decían geólogo que anda solo en el cerro. No, hasta que uno sabe que en realidad puede aportar directamente con la sociedad. Eso es. Entonces la geología podemos definirla como la ciencia que estudia la Tierra. Pero ahora vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ver cómo llegó usted a la geología. Entonces, la primera pregunta que le tengo es, ¿cuál es su ciudad natal? ¿De dónde viene? Soy santiaguina. Santiaguina. Sí. ¿De qué comuna? Bueno, yo viví toda mi vida de estudiante escolar y universitaria en Los Espejos. En Los Espejos. Espejina, sí. ¿Y en ese entonces cómo se componía su familia? Mi familia son mis padres y mi hermano. Sí, tengo un hermano menor. ¿Un hermano menor? Sí, Menor. Sí. ¿Cuánto menor? 2 años, casi 3 años. Pero se llevan por poquito. Sí. ¿Geólogo también? No. Casi. No, él tuvo más la visión de mi papá. Mi papá no tiene profesión, pero sí le gusta mucho es busquilla, fue albañil
pintores, te arregla autos, arregla Ya. televisor, entonces es ingeniero mecánico mi hermano. Así Ok. que sí. Queremos ver ahora desde esa perspectiva, ¿cómo relaciona su infancia con la geociencia? ¿Existe alguna relación? Claro, como quién fue su Claro. Sabes que en realidad no, bueno, soy de la primera generación que fue a la universidad, así que directamente no tengo. Entonces, lo que me pasó fue que en la colegio, en octavo básico, teníamos que pasar a primero medio, y en el colegio a nosotros nos proponían cuál es tu habilidad para poder guiar hacia si queríamos universidad o colegio técnico. Técnico. Y me acuerdo que un profesor me entregó un libro y me dijo, ¿qué es lo que te gusta de ahí? Y ahí ve las carreras que a lo mejor son para ti. Y efectivamente, siempre me gustaron las matemáticas, la física, porque, bueno, también es parte de lo que mi papá hablaba mucho, porque él estudió electrónica. Entonces, de repente a uno le explicaba cosas y uno igual algo trataba de entender. Y entonces salí ahí que había una carrera que tenía biología, química, física y matemática, que era geología, pero también había una que tenía química, física y matemática, que era astronomía. Entonces yo dije, alguna de esas a veces, octavo básico. Así que dije yo, ok, para allá voy. Y nada, pues después siempre fue así. Yo de hecho estuve en lo que antiguamente era se dividía en el liceo el físico-matemático, matemático-biólogo y humanista, ¿sí? Entonces, ya pues no, yo científico, matemático, físico. Así que de ahí yo pude seguir eso porque ¿dónde daban esas carreras? En la Facultad de Ingeniería, en la chica. Entonces para allá iba el asunto. Y tenía que irme preparando, o sea, yo sí, eso sí, siempre tuve la idea de ir a la universidad, a la universidad, porque, claro, Los Espejos es una de las comunas pobres de Santiago, periférica. Entonces, mucha drogadicción. No era raro, yo era un bicho raro, porque efectivamente era matea, ñoña, ¿cierto? Entonces, no congeniaba con los drogadictos de la zona. Claro. Así que, y eran delincuencia por todos lados. Bueno, la época era difícil además, porque yo estuve en los 70, en los 70, 80, que fueron en el país, y sobre todo en Santiago, y en esa comuna muy complicado. Muy complicada, entonces era muy raro, pero ahí estaba. En todo caso, tuve el apoyo de mis papás de entrar a la universidad, sí. Ingeniería, sí, pero no sabían que era geología. ¿Y de dónde nació esas ganas de ir a la universidad? Porque usted mencionó que fue la primera de su familia. Sí, porque me gusta, o sea, bueno, ahí ya fue directamente un poco también de mi mamá, porque mi mamá trabajó en lugares como asesora del hogar, como se llamaría ahora, nana, y en lugares donde había gente que la impulsaba a ella. De hecho, mi mamá estudió de adulta, terminó la humanidad para ella. Entonces, había un ambiente de culturizar. Mi mamá escuchaba música clásica, leíamos libros. Mamá, ¿qué palabra es esto? Ahí está la enciclopedia, vaya y busque. Entonces, teníamos libros, teníamos todo. Entonces, para mí estudiar era entretenido, muy entretenido. Y la única manera era en la universidad. Así claro. que... ¿Usted siente que sus padres jugaron un rol fundamental en cultivarle ese pensamiento científico y esa curiosidad que a fin de cuentas a todas las personas que estudiamos geología nos consideramos o fuimos un bicho raro en su momento? Porque no es tan común o es complicado para un niño tener cuestionamientos muy profundos, filosóficos incluso a veces, y congeniar con personas que en realidad no le dan mucho más. No, de hecho, no, mis papás en todos sentidos siempre me apoyaron. Como digo, mi mamá era de las que, de hecho, una vez hasta ella me pagó ir a un concierto de un personaje
Y nada, pues era la primera vez que iba a un concierto, que era raro en la comuna, por lo mismo, porque los cabros querían ir a carretear, no les interesaba mayormente el estudio, pues entonces, como digo, leíamos muchos libros, y como mi papá era de estos que, ¿cómo se hará esto? Y lo ponía a pensar, y a nosotros nos explicaba, no, es que esto va acá. Entonces, siempre fue un tema de investigar, o aprender algo que no entiendo, como lo que decía mi mamá, pues, no sabe esa palabra, búsquela en el libro. Entonces, más que eso. Y bueno, y como digo, mis papás tenían gente que lo apreciaban en general mucho, eso siempre lo hemos conversado. Entonces eran, por ejemplo, profesores de física de universidad que nos conocían de chiquitito. Entonces también, pues ellos de repente nos conversaban y nosotros bien, entendiendo todo. En ese sentido fue un entorno que apoyó el asunto. Claro, el entorno en el fondo hacía que no fuera tan imposible. Exacto, sí. Claro. Sí, unos coleguitas de vecindario y todo. Sin embargo, igual fue entretenido hasta cuando uno llegó a la enseñanza media. Porque la niñez es tan inocente que nosotros jugábamos y todo, pero ya después cuando cambió la perspectiva, ya fuimos bichos raros. Así que el bullying en la época, entonces, claro, no se le llamaba así bullying, pero sí hubo temas ahí bien especiales. Así que luchando con todo más. Claro, es parte de la vida. No, pero mire dónde estamos, hasta dónde ha llegado. A fin de cuentas, sí. Esas personas nunca se imaginaron que usted iba a lograr todas las cosas que Pero alcanzó. sin embargo, nunca olvido de dónde vengo, así que eso también a algunas personas les llama la atención. Porque hay personas bien especiales también que no, yo no. No te conozco, no sé. No hay que olvidar nuestras raíces ni Así quienes es. nos apoyaron en una primera instancia. Sí, de hecho, bueno, como decía también, y como alguna vez he contado también a ustedes, mi familia materna es de acá, de Freire. Entonces la conexión es también de acá y mis raíces son también mapuche, así que yo tengo esa conexión. Me encanta. Ya indagaremos más sobre eso. Vamos a volver a este tema. Ahora, volviendo a la línea de que ya le incentivaban el tema de ir a la universidad, ¿había alguna carrera en específico que tus papás le dijeran debería hacer? No. Como ellos decían, ya, si tú quieres ir a la universidad, vamos a trabajar para que eso. Bueno, y en la época se pedía el crédito universitario, crédito fiscal, no me acuerdo ya en este momento. Pero había que postular a eso. Entonces, nada, pues vamos con todo. Sí, claro, yo decía geología y lo otro era ingeniería química. Porque un poco ingeniería química era más conocida que geología. Pero le explicó a sus papás lo que era la geología. En realidad no entendían mucho. Entonces, ingeniería ya le sonaba importante. Claro. Entonces, ingeniería, vamos. Y bueno, y como, después uno ahí se averigua, pero en la Universidad de Chile está el plan común. Uno estudia 2 años de plan común, que son todas las matemáticas físicas para todo iguales, y luego uno se divide, se diversifica, por decirlo así. Entonces, sí o sí tenía que pasar por esa ingeniería. Y claro, pues ahí estaba la ingeniería matemática, ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Y en la misma universidad probablemente se lo hayan comentado los profesores Tapia o Haroldo Lledó, ¿cierto? Geología no era de las más favoritas en ingeniería. No. Éramos vistos bien así como los geólogos hippies. Ah, ok. Sí, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, era lo que yo había leído en su momento que les contaba yo, pues entonces sí me llamaba la atención. Entonces ya en el momento en que logré pasar porque fue, o sea, yo entiendo perfectamente a los chiquillos, el matemática, física es súper duro, pero ahí estábamos y de hecho, como puede haberle pasado a muchos de ustedes, yo era de las cuatreras, o sea, y en el colegio 7, 6, segundo lugar de aquí, del liceo, qué sé yo, pero ahí, realidad dura, ¿cierto? Empezar a tener ¿qué es eso? Sí. Nos pasó lo mismo. Bueno, sí, va muy de la mano con la experiencia de ser estudiante de geología y yo creo que muchas personas
que partieron desde muy pequeños siendo incentivados y cultivándoles la mente en temas científicos, en temas críticos, llegan al colegio y de cierta forma el nivel de exigencia no supone, puede sonar un poco soberbio, no es la idea, pero puede no suponer un real reto que a uno lo incentive a dar un poquito más. Entonces, de la mano con eso yo le quería preguntar, ¿usted durante su etapa del colegio tenía hábitos de estudio o era como iba a la clase, absorbía el conocimiento y No, se yo quedaba? sí, no, yo tenía hábitos de estudio, sí. A mí me tenía que leer mucho, cosa que, por ejemplo, lamentablemente ocurrían estas comparaciones entre hermanos. Mi hermano iba, miraba, se iba a jugar y se sacaba un 7. No, yo tenía que estar leyendo, escribiendo, estudiando un poco más. ¿Y la transición a la universidad, entonces, ese método de estudio, le sirvió o tuvo que modificarlo con el paso del tiempo? No, sí me sirvió porque de hecho nosotros, por ejemplo, tenía un grupo. Afortunadamente llegué con una amiga que nos conocimos de chica, entonces llegué con ella y nos conocíamos súper bien, así que vamos a la sala, tanto que está libre, vamos a estudiar, listo, vamos a estudiar. No teníamos, en realidad era el carrete. ¿Es geóloga también? No, ella es doctora en bioquímica. Ah, doctora en bioquímica. ¿Le puede mandar un saludo también? Mi amiga. Sí, no, con ella estudiábamos, teníamos un grupo, estudiábamos cada cierto tiempo. Bueno, incluso en geología nos juntábamos, me imagino como ustedes, hasta tarde, pasábamos en banda estudiando, pero era leer, porque tenía que yo lograr comprender, no era tan fácil. Qué bueno. Sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta, vamos directo al grano. La doctora Elisa Ramírez, ¿reprobó algún ramo en la universidad? Sí. Sí. ¿Cuál fue? ¿Y qué le pasó? Reprobé, bueno, eso fue entre que un poco lo que yo creo entender de algunos estudiantes fue yacimientos minerales. Un ramo de geología, porque el profesor era demasiado brusco para opinar. Y bueno, habían profesores en general que ahora en la actualidad no se permiten. O sea, uno le dice a un chiquillo, haga una pregunta buena, inteligente, si no, no me la haga. Entonces uno que decía, ¿qué es una pregunta inteligente? ¿La hago o no la hago? Entonces, claro. Pero claro, no, pues como decíamos, somos un poco hijos del rigor. Si no entendíamos nada, pues habrá que averiguar por otro lado. Pero del que yo me acuerdo específicamente es de yacimientos, porque claro... le costó más por lo emocional, por la sí, carga. Me daba miedo el profesor. Sí. Es válido admitirlo. Sí. En todo caso. Sin embargo, después las vueltas de la vida. Esa es una anécdota. La voy a contar, tenemos tiempo. Sí, por supuesto. Finalmente, en minería activa, donde estuve trabajando, querían hacer un estudio de los yacimientos de hierro. Trabajé en yacimientos de hierro. Y él era uno de los que conoce el tema. Y me pidieron ir con mi jefe, y yo le conté a mi jefe. Ay, dije yo, el profesor Fernando, ojalá que no se acuerde de mí, que reprobé. Y mi jefe va y le recuerda. ¡Chuta! Sí, le dije yo, soy yo. Oye, el profesor así como que también diciendo, espero que no haya sido. Sí, fue una de las que reprobó, pero ya estamos acá, pues ya ahora estábamos hablando de colegas, prácticamente. Pero fue penoso. Pero lo bueno es que ahora se ríe de la situación, sí, y eso es bueno. Pero profesores, no hay que ser así con los alumnos, esa no es la idea. Bueno, pasemos entonces a un tema un poco más entretenido. Cuéntenos alguna anécdota que usted recuerde de terreno. Alguna anécdota que usted recuerde con cariño, puede ser algo chistoso, algo tragicómico. Que contar de manera de no... Sabemos que hay muchas anécdotas de terreno, pero no tienen... Sí. Bueno, de partida, antes no había tanta tecnología de ropa y de, qué sé yo, de todos los implementos que se usan ahora, que te caben en una cosita de este porte, en una maletita, ¿cierto? Bueno, antiguamente no habían tanto, y por los recursos que yo decía, no teníamos mucho.
Pero sin embargo, mi mamá también fue modista, así que me hizo un saco de dormir. Así que, pero era una cosa de este porte. Entonces era grande. Entonces, parecía monoqueco con todas mis cositas, una mochilita y una anécdota muy, muy simpática, porque en los terrenos de campo, a diferencia de los que tienen acá, allá nos duraban 15 días. Ya. Y nos tocó, eso también es una verdad, porque a mí me tocó estar más bien en la región metropolitana. En cambio, otros compañeros de otra época fueron a Aysén, fueron al norte, fueron a La Cuarta y nosotros no, en la región metropolitana. Como hoy dirían algunos aquí al Ñelol, por decirlo así. Ya, entonces, porque de hecho fuimos a la dehesa y en el cambio de zona logramos pasar a la universidad porque nosotros no teníamos, a diferencia de ustedes, no íbamos a camping, acampábamos en el cerro. Entonces podíamos estar los 15 días y al final el pelo era tieso, o sea, era una capa de suciedad entera. Entonces, pero cuando nos dijeron que bajábamos para cambiar a otro lado, todos fuimos a ducharnos a la universidad porque se hacía gimnasia ahí, ducha, y por último. Y me acuerdo que se supo mi mamá y me llevó frazadas porque habíamos pasado un poco de... No, antes era el saco, la frazada, era una maleta de este pollo. Ahora ya no, ya aprendí. Pero una de esas anécdotas es eso, pero sí, ¿no? Pero lo impresionante era, por ejemplo, en ese lugar que fue disputada Las Condes. Ahí después nos cambiamos. Me acuerdo que no hay árboles en esa región, pero siempre teníamos fogata. Ah. Quemaba todo lo que se veía, ¿no? Ah, qué bueno. Me quedan dos preguntas de este bloque. Una, ¿cuál fue el profesor que a usted más la marcó en su etapa universitaria? Fueron, en realidad, no, fue así como varios en realidad, pero bueno, el que nos recibió y el que a mí después hasta la actualidad ya él siempre me dijo, no me digas Francisco, dime Pancho, de Francisco Hervé. Yeah. Y hasta la actualidad seguimos trabajando juntos y él es una de las personas que además me enseñó cómo que transmitir de alguna manera, pero además valorar algunos aspectos en general de las personas. Había otros profesores que eran más distantes. Pero sin embargo, está, porque lo tengo que nombrar, el profesor Luis Aguirre, que me llamaba tanto la atención su memoria de elefante. Bueno, él me enseñó metamorfismo de muy bajo grado, era un curso especializado. Y bueno, la que a nosotras, al menos con mis compañeras, nos alegró un montón, fue Sofía Rebolledo, porque fue la primera mujer profesora que nosotros tuvimos. Entonces, porque todos cuando yo estudiaba eran puro hombres. Entonces, cuando llegó ella, profe, yo quiero ser su ayudante. Sí, pues nos fue súper bien con ella. No, hasta la fecha, con mucho cariño. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí ya quedaron los saludos para ellos que los ven en algún momento, esperemos que sí. Y el último, muy a grandes rasgos, no necesitamos que entre tanto en detalle, ¿de qué tema trató su tesis y cómo descubrió su pasión por la petrología? Bueno, la petrología en general sí me gustaba, de hecho era ayudante de petrología y como decía, bueno, no teníamos la tecnología que tienen ustedes, teníamos un microscopio del que teníamos que armar completamente. Entonces, cuando veíamos esto de los cortes transparentes, ver esos colores, esos minerales y que los profes nos dijeran, porque estaban con nosotros, se sentaban con nosotros, mira aquí tú ves esto, y todos lo mirábamos y oye, yo encontré lo mismo acá, y cómo se ve, vamos para allá, no, era una conversación todo el rato de, y esto, profe, ¿cómo se da? Y el profesor nos decía algún dato, porque eran trabajos, don Luis Aguirre trabajó toda la cordillera de los Andes, Pancho, ni hablar también, ¿cierto? Entonces... Y de hecho, a mí lo que más me llamó la atención es que Pancho es daltónico. ¿En serio? Sí. Wow. Y sin embargo te decía, oye, pero aquí tenía una epidote y aquí y allá. Entonces,
Y después cuando nos dijo, pero entonces, ¿cómo es que hay otras características que uno tiene que aprender? Entonces, se puede. Pero hay que obviamente hablarlo, no sé, o tratar de ver cómo, si en realidad uno se las buscaba. En sus años como docente, ahora me surgió la pregunta, perdón que por el bloque. ¿Le ha tocado a algún alumno que tenga daltonismo? Sí, pues si hay un chico acá. ¿Y cómo lo enfrenta? Nada, pues o sea, igual estamos tratando de buscar una metodología, pero lo conversamos porque con Scarlett hacemos el curso. Y se lo mencioné porque de hecho yo a veces lo pregunto en clase. Díganme ustedes quién es, porque... Y todos se ríen. No, le digo yo, es que es un tema, porque si yo lo repruebo porque no conoció el verde, pues no corresponde. Pero sin embargo hay que explicarles, no, mira, tiene el relieve alto, tiene el relieve bajo, que son cosas que se pueden ver sin mayor problema, ¿cierto? O la figura conoscópica y algo así. Pero claro, tuvimos que conversarlo de alguna manera y cuando enfrentamos ese tipo de minerales, porque daltonismo en verde y rojo, ¿me parece? Sí. Dale, entonces ojo con eso y igual mostrarles, porque tiene que conocerlos de alguna manera. Ahora que se dedique a otra cosa, nada, pero es que hay que ser parejo de ese, dice, ¿cierto? Sí. Ahí está el rol de ser profesor. Sí. El desafío. Es complicado. Exacto. Y nunca se deja de aprender y siempre es constante la mejora, que te tenés que ir adaptando. Sí. O sea, lo que nos comentaba usted, por ejemplo, o sea, la diferencia de cuando usted estudió, que el profesor estaba a tu lado, que además viene una conversación, a una situación donde vemos que la educación se fue como para otro lado y ahora tenemos 30 alumnos en una sala. Hay que entender las limitaciones también, ¿cachai? Y eso es un trabajo de la mano y también es rol del profesor ver cómo se adapta a eso sin tener el apoyo también de la institución. Sí. La institución quiere traer gente. Ni más ni menos. Ya, vamos a pasar entonces al siguiente bloque, que se llama La geología más allá de la academia. Pero primero quiero entender cómo fue la historia. Terminó, sacó su título como geóloga y empezó a trabajar inmediatamente. No, yo seguí el doctorado al tiro. El doctorado. Sí. Porque, bueno, ahí recordando la pregunta de qué hice en mi tesis, bueno, el profesor Hervé, de a poquito yo fui haciendo ciertos trabajos y que incluso salen en algunos congresos que tienen que ver con geotermobarometría, en roca intrusiva y luego en las rocas metamórficas. Y resulta que al tiempo, cuando él me dijo, ¿sabes qué? Necesito a alguien que vaya a Aysén. ¿Quieres ir? Obvio, dije yo. En mi vida había salido de Santiago, así que, porque como decía, región metropolitana. Bueno, sí, había unos viajes que se hacían en la cuarta región, hacia Huentelauquén. Se hacían unos ramos con salida terreno. Pero nunca al sur, pues ya el sur nunca es completamente... al sur, ¿no? Y en la época era romántica total porque la carretera austral no estaba completa. Entonces, ya, Aysén, vale, perfecto. Sí, yo dije yo... Para situarnos, ¿en qué año fue esto? Porque usted entra a la universidad del año... 89, 88, 89. 89, Aysén, ya. No, ahí entré a la universidad. Ahí entró a la universidad, sí, perfecto. El 98, 99 ya fui al tema, porque en el título me demoré un rato. Yeah. Entonces, bueno, eso como todo pasa. Bueno, y iba yo todos los veranos, enero o febrero, iba un mes a Aysén, de Cochrane desde Puerto Tranquilo hacia Cochrane. Y bueno, ahí recogí muestras, estuve acompañada por un profe, Stanislao Godoy, Pircio Viroli, más conocido como Pircio. Y claro, ahí trabajamos las muestras. Y era sacar metapelitas para yo luego hacer un estudio de índice de Köhler, que ahí me metí en difracción de rayos X. Y ahí conocí a la profesora Úrsula Kelm, que en la época era la que había armado todo un protocolo de hacer el trabajo que ahora yo le explico a los chiquillos, a Cristian Gutiérrez, en su momento fue Juan Peñalillo, que ya hicimos unos trabajos, estamos tratando de publicar eso, con índices de Köhler que miden el paso de entre diagénesis a metamorfismo. ¿Por qué? Porque las rocas de allá, algunas están deformadas, pero fueron establecidas como
Todavía se notan algunas estructuras, digamos, o intercalación de capas. Entonces parecieran más bien deformadas más que metamorfizadas. Entonces se necesitaba saber temperatura. Y el profesor en su momento me dijo, ¿sabes qué? Conocí a el que hace un trabajo con eso, pero para presiones en Italia. Te voy a mandar allá. 1 mes y medio en Italia. Otra experiencia, o sea, en general yo a Pancho le debo harto en ese sentido, porque me mandó al sur primera vez en avión, atacada. Luego, primera vez en Europa, en Italia. Afortunadamente hablamos similar. Otra anécdota. Y nada, pues y luego él me enseñó difracción de rayos X para medir presión. Entonces ya tenía un poco la historia presión-temperatura en un mismo mineral y usando difracción de rayos. Así que con eso hice mi tesis y luego me dijo, ¿y por qué no seguís para el norte? Doctorado. Todo el resto, hasta Chonos. Y no, lo importante de eso y que en su momento fue bien valorado, fue que en la época daban becas y a uno le financiaban el doctorado y le financiaban el doctorado que uno propusiera. Okay. Entonces yo postulé, armé mi proyecto para el doctorado, porque ya sabía cómo, qué meses tenía que ir, cuántas muestras, cuánto costaba un flete, cuánto costaba, más o menos eso. Entonces propuse un valorito. Y me lo gané, pues. Entonces fui, yo creo que de las segundas que me lo gané a lo largo de en esa época. Entonces, bien, pues, y luego me dan una beca de CONICYT DAD para ir a Alemania. Y ahí tenía toda la plata para hacer yo. No dependí de un profesor, porque en esa época le daban a uno la plata. Yeah. Entonces, sí, mi tesis de pregrado me la financió Pancho totalmente. Pero la otra, tuve la oportunidad de tener mi plata. Y eso fue en su momento súper así como, wow, mantengamos esto. Ya después se acabaron las becas, lamentablemente, para los doctorantes. No, la beca de doctorantes no, pero sí los de proyectos para proyectos de doctorado. Sí, no, fue bien especial. No, pero interesante, y no se reste mérito porque las oportunidades existen, pero está en uno aprovecharlas. Sí. Porque las oportunidades existen y van pasando y van pasando, pero uno tiene que decir aquí. Eso. Y tener la determinación. Sí, no, bueno, ahí nuevamente mi familia empujando también el asunto. Porque cuando me fui a Alemania, con suerte hablaba inglés. Ah, ya. No hablaba... No, nada. Y nada, pues, pero la beca del DAD me pagaba las clases de alemán, en alemán. ¿Aprendió alemán? Sí, tuve que aprender. Ah, ¿y hasta el día de hoy habla alemán? Ya a esta altura me acuerdo, o sea, yo escucho y entiendo, sí. De hecho, pero eso es bastante. Sí, no, y de hecho fue muy chistoso ahora último que, bueno, con el proyecto de la profesora Inés fuimos a Francia, y con una de las colegas francesas terminamos hablando francés porque no entendimos mejor. Alemán, no, empezamos a hablar alemán, así que fue muy chistoso. Algo recuerdo todavía. Wow. Pero sí, lo que pasa es que esa beca no tenía curso, pero yo la pedí porque si no, que no iba a funcionar. No, bueno. Así que el alemán, a diferencia de lo que le pasó con el italiano, que son lenguas romances y de cierta forma tienen muchas similitudes, esta es una lengua germana y no tiene mucha similitud, fonética muy distinta, y la gramática tienes que pensar al revés el verbo, ponerlo antes, después. No. Y todo muy literal, muy extraño. Sí. Pero muy lindo, a mí me gusta el alemán también. ¿Cómo fue ese proceso en el doctorado? Porque asumo que fue muy difícil ir a una clase en otro idioma. Lo que pasa es que esa beca en realidad a mí me pagaba una estadía para hacer análisis. Yo iba a algunas clases, pero no era porque tenía inscrito un curso. Era ir a trabajar en difracción de rayos X y también tuve la oportunidad de que con esa plata yo podía ir a hacer microsonda en otra ciudad que se llama Aachen, al norte de Alemania, en Bochum, que es donde yo trabajé con el famoso autor que ustedes han leído, Wilner. ¿Con Wilner? Wilner, Masone, yo los conocí.
Bueno, gracias a ellos tuve esa beca en realidad. Entonces ahí aprendí microsonda, SEM y difracción de rayos X, así que fue aprender de todo. Y de hecho, allá en Europa es muy dado que, mira, esto funciona así, acá, allá, me voy, use. En cambio, claro, acá son un poco más propensos a tener técnicos que están al lado tuyo diciendo, no, ¿cómo se hace? Nada. Pero claro, porque allá el tema científico paga bien en la Europa, así que si hay algo que se pueda echar a perder, ya, ok, tenemos otro por allá, que sí. Pero acá está bien. Complicado. Sí. En ese sentido me surgió una pregunta, porque por lo que veo un doctorado más bien autónomo. Más Sí. ¿Cómo se va midiendo el progreso dentro del doctorado? Porque ¿tiene un plazo para terminar su proyecto? Sí, son máximo 4 años en la época. Yo, como había partido con el análisis de una zona de la región y luego fui a otra, problema de embarcarme para ir a Chonos también fue tema. Así que tenía que 2 veranos trabajar en la muestra, pues después las procesaba. Entonces, de hecho, como el proceso es relativamente rápido, yo como al 3 años y medio ya estaba más o menos lista. En realidad era como en geología ocurre, es tener opción de ir a terreno y que la máquina no te falle. Entonces, pero sin embargo, en las becas a uno le piden avances, alguna informe. Claro. Y bueno, afortunadamente en esa época, el profesor en Italia me apoyó con un paper, entonces eso ayudó también. Y como participaba en los congresos de la época, así que también nos pedían eso, afortunadamente. Y bueno, obviamente la plata que tenía que estar bien cuadradita ahí, no gastando en cosas que no correspondían. Así que un poco el control te lo daba la CONICYT en la época, a nivel actual. Entonces, ya, este año tanto, te suelto más dinero si tú me entregas tanto avance. Entiendo. Sí. Okay. Además que como yo estuve en la Chile, no tuve que tomar cursos necesariamente de doctorado, sino que tuve que apoyar, digamos, en clases. A nosotros nos pedían que participáramos haciendo clases en el pregrado. Así que ahí nos conocían a los doctorantes. O sea, éramos pocas. Ya, ahora entonces, ya que tenemos la historia más bien construida, ahora sí nos vamos a la parte de geología más allá de la academia. Y ahora quiero saber, terminando su doctorado, ¿ahí buscó su primer trabajo? No. Tampoco. ¿Qué sucedió después del No, fue súper cómico porque en uno de los congresos que participé conocí a un profesor mexicano. Y el profesor mexicano me ofreció un postdoc en el CICESE, Centro de Investigación de Estudios Superiores de Ensenada, Baja California. Entonces yo terminé mi doctorado y le escribí al profesor si todavía estaba en pie. Por supuesto, me dijo. Y me fui a México 2 años, al tiro de terminar el doctorado. Postdoctorado. Pero el postdoctorado normalmente es un tema distinto al de tu doctorado. Por lo tanto, ahí yo estudié rocas intrusivas. ¿Y es igual a través de becas? Bueno, allá postulé a una beca y sí, me la gané allá en México. En México me pagó mi postdoc. Lo que hemos visto en otras entrevistas que hemos hecho anteriormente es que mientras hacen el doctorado, a la vez hacen clases. Sí, te piden hacer clases. Un sueldo. En ese caso... No, yo en realidad tenía la beca, pero en esa beca, y por estar en el centro de investigación, tenía que hacer clases. Era parte del compromiso de la beca. Así que le hice clases a gente de magíster y doctorado de mexicanos. Bueno, en realidad venían de otros países, pero sí, tuve que hacer clases. Sí. ¿Y qué era la investigación del postdoctorado? Del postdoctorado era nuevamente barometría, pero de intrusivo. Está el batolito peninsular de Baja California, que ese lo estuvimos estudiando. En las imágenes siempre muestro el plutón que, como se ve desde la imagen satelital, uno redondito. Ese fuimos a estudiar. Sí. Interesante. Sí. Recorriendo el mundo con la investigación. Y dando clases, qué bacán. Sí. Totalmente. Y ahora entonces, después de eso,
¿Buscó su primer trabajo? ¿Por qué no le preguntáis cómo fue el primer trabajo? Es que quiero entender la historia. Sí, no, No, de ahí está bien. llegué a Chile, me volví, ya terminé mi postdoctorado de los 2 años y nada, pues llegué a Chile aquí ofreciendo ya mi servicio en el centro de investigación, en la universidad y no tuve suerte. Y nuevamente Pancho Herbe, a mi rescate, por decirlo así, me hizo trabajar un rato como recopilando información sobre la ciencia en Chile. Era la época en que iban a postular las presidenciales, entonces había que ofrecerle un plan de ¿Presidenciales de quién? Bachelet y Lavín. Ah, Bachelet Lavín. Sí, Ya, 2005. sí, más o menos. Entonces ahí teníamos que mostrar el tema de lo importante de la ciencia. Entonces estuvimos incluso en una especie de congreso con los candidatos y todo. No fueron sus representantes, pero sin embargo, y bueno, y fueron súper claros y que lamentablemente hasta la actualidad no es prioridad. Bueno, después ocurrieron el terremoto, ocurrieron lo de los volcanes. Invirtamos parece en que eso, sí era importante. invirtamos en eso. Pero el resto de la ciencia pura, no. Muy bien. Entonces, y de ahí ya terminé eso y me avisan de que hay un trabajo, la secretaria, antigua secretaria, Elisa, ¿todavía anda buscando? Sí, le dije yo. Me dicen que hay un trabajo para mapeo geotécnico en el norte. Vale, listo, voy. Y me aceptaron, venía una jefa, y nada, pues era mapeo de sonda, de geotécnico. Estuve casi un año. Lo especial era que mi jefe, porque era una empresa contratista, entonces los que fue en VHP, en los Colorados, me conocían. Pues, ¿tú qué estás haciendo aquí mapeando sondajes? Entonces, nada, pues hay que sobrevivir, pues le digo yo, hay que trabajar en algo. No, pero ellos fueron bien condescendientes conmigo, porque incluso normalmente a uno no le explican, contratistas no le explican un modelo de yacimiento, que obviamente es un tema muy, muy estratégico. Pero a mí me decían, oye, ¿sabes que tenemos eso? Y uno aportaba de alguna manera. Yo era entretenido. Y nada, pues ahí me sirvió muchísimo la mineralogía, porque obviamente reconocía todos los minerales. Y después ya tuve un trabajo en Cabildo. Y ese fue mi primer trabajo así, con contrato de un año. Entonces, 4 años ahí. 4 años. ¿En qué consistía? Ahí era geóloga de exploraciones. Bueno, exploraciones relativas, porque en realidad la zona es minera. Entonces, lo único que uno tenía que seguir la veta, el manto, sacar muestreos y ver qué tan bueno era el tonelaje y la ley de corte que podría tener un posible lugar. Así que ahí estuve recorriendo harto los cerros de la zona. Sí. Y me surgen dudas, cuando uno trabaja como geólogo de exploración, ¿qué facultades tiene? ¿Uno decide dónde está su sondaje, por ejemplo? ¿O tiene que trabajar a medida Claro, que van no, uno tiene que decir dónde va el sondaje, porque obviamente recorriste el cerro y dices, aquí está la mineralización, qué sé yo, argílica, entonces ya, démosle acá, hay una fractura y está bien así, entonces démosle para este lado. Y ahí uno después obviamente tiene que ir y hacerlo. O sea, yo tenía que ir a verificar que estuviera bien puesto el sondaje, pararlo cuando correspondía, que también fue un aprendizaje porque las decisiones involucran millones de dólares. Y a uno después le llega el reto, ¿por qué paraste el sondaje si viene con ley? ¿Por qué seguiste tanto, tanta pérdida? Cuando son, bueno, Minera La Ceniza es chilena, así que eso fue también bien, no sé, distinto. La otra también es chilena, pero en la otra que trabajé. No, por ejemplo, como BHP, que son, ya no sé qué son, ya canadienses, no sé. Hay varias otras. Sí. Hay una de las preguntas que yo creo que calzaría bien en la temática que vamos, que es, ¿cuál fue su error de aprendizaje que más recuerda en ese periodo de trabajo? Error de aprendizaje. Sí. Sí, hay harto, o sea, hemos conversado aquí con algunos que con respecto al tema de sondaje, pues hacer un sondaje aquí cuando era allá, por ejemplo. Claro. ¿Cuál fue el suyo? Sí, no, definitivamente, pero eso incluso fue en minería activa, fue haber parado un sondaje antes. Sí, fue haber parado un sondaje antes.
Pero bueno, ahí afortunadamente los colegas después, o sea, uno armaba el modelo con lo que tenía e infería. Así que la inferencia ahí, sobre todo de trabajar con el ArcGIS, era un tema. Pero error, de repente el trato en general. El trato a mí fue un aprendizaje más bien de la habilidad blanda, más que un poco el conocimiento. Porque de hecho, después, por ejemplo, yo no tenía idea, también anécdota, en alguna oportunidad me encontré con mi ex jefe y un comentario que yo quedé, perdón, me dijo, oye, sí, pues era todo. Y dije, alguien había dicho que yo mapeé mal algo, nunca supe. En fin. Pero en realidad eran las relaciones con los colegas, con los que son tus ayudantes. Eso fue un aprendizaje. Porque como decía, o sea, yo en el doctorado, uno va al cerro con tu ayudante y sería, punto. Pero acá tienes que tratar con gente que además, jefe mujer, era bien especial. Sí. Un desafío. Sí. Un desafío. Uh-huh. Ya para finalizar este bloque, me gustaría preguntarle ¿cuál sería un buen tip que le daría a un estudiante recién egresado para encontrar su primer trabajo? ¿En qué debería enfocarse? ¿Mejorar su currículum? ¿Trabajar sus habilidades sociales? Fan de correo. ¿Mandar correos? No sé. O sea, sí, hay que golpear puertas, definitivamente hay que, y no, digamos, como tú dices, adquirir experiencia. O sea, mira, por ejemplo, el hecho de que a mí me vieran mapeando sondaje y cuando me decían, pero si tú eres un doctorado, y de hecho te tienen como secretaria. Yo en realidad tengo que hacer mi pega y la tengo que hacer bien. Y eso en realidad también es un poco lo que yo vi en mi papá. El trabajo que sea, hazlo bien. Y no menosprecies. Siempre vas a aprender de alguien que supuestamente no sabe nada. No, esa también es. Eso es un aprendizaje y como ustedes dicen, una recomendación. Por eso, las relaciones humanas primero conozcamos de a poquitito, pero nunca poner tu estudio porque te puedes encontrar con sorpresa. Sí, te enseñan a veces. Interesante. Sí. Bueno, para ir pasando al siguiente bloque, este bloque se titula Finanzas personales de un geólogo. Aquí queremos más que nada saber cómo ha sido el ser geólogo desde un punto de vista económico. ¿A qué me refiero con esto? Mientras usted era estudiante, por ejemplo, ¿cuál era su expectativa? ¿Usted creía que los geólogos ganaban harto, ganaban poco? ¿O nunca fue algo que realmente dijo así como...? No. Bueno, no. Como yo contaba desde pequeña, a mí el tema de la investigación me encanta. Ya. Entonces, claro, pues allá efectivamente a los cabros salían egresados, ni siquiera titulados, al norte ganando plata. Efectivamente, cuando yo trabajé en exploraciones, a uno le pagan muy bien. ¿Pero por qué? Porque obviamente, como en algunas veces se olvida el lado B, es tener que pasar turnos, tener que te llamen a las 2 de la mañana porque tienes que ir a hacerte cargo de algo, pero además es esto de paraste un sondaje, millones de dólares, entonces es un tema bien, bien especial. Y hacerse cargo de lo que uno toma decisiones es hacerse cargo. Pero por eso, el conocimiento ahí está, alguien probablemente no te lo va a decir, pero siempre te van a mandar con alguien previamente. Claro. Pero, yo creo que esa es la duda y varias personas tienen, como que te van a mandar así, ya. Claro, pero por eso mismo, o sea, también decir qué es lo que sabes realmente, porque si te pones muchas cosas, que usted sabe tal cosa, vale, tome. Y luego estamos ahí con problemas, porque, bueno, ¿y usted no sabía algo? Entonces, sí, ese Bien. Hay como jerarquía en la minería, ¿no? ¿Cierto? Sí. Cuando uno entra como geólogo Junior, uno senior. va aprendiendo. Sí, Me pareció interesante ese giro de
Claro, ¿por qué se le paga bien a un geólogo? Sí. La responsabilidad que hay detrás. Sí, Un gran un tema que poder nunca- conlleva una gran responsabilidad. sí. Es un tema que nunca se toca. No, y además que por eso digo el lado B de que a veces, y lo habrán escuchado un montón de veces, pero hay temas familiares pesados. Hay gente que se ha perdido nacimiento, muertes, y porque tiene que estar en turno, y no. Y ese es un costo. Son costos. Claro. Sí. El valor ahí es súper, porque uno dice, claro, acá en la docencia se paga harto menos. Y de hecho me preguntaron, ¿y por qué te viniste? Porque se Personal, nota, es personal. se nota que le gusta enseñar. Mm. Usted lo disfruta, a pesar de que es un trabajo complicado. Yo soy hijo de profesores. Ser profesor es vocación. Sí. Y es una de las formas que también un geólogo se puede dedicar a la Mm. investigación. Ujú. Sin autofinanciarse o andar ahí. Por favor, déme platita. Antes de pasar al siguiente bloque, creo que se nos queda un punto. No, pero no he pasado al siguiente ¿No bloque. va a pasar? No. Ah, ok. No, pero en honor al tiempo sí vamos a ir un poquito más rápido. Ya. Una pregunta que nos surge a la mayoría de los geólogos es, aparte de cómo puede generar ingresos uno que esté trabajando en una compañía, ¿cómo se puede ganar dinero haciendo estudios? ¿O solo se hace por el amor a la ciencia? No, están las consultoras. Bueno, hay uno de repente cuando lo vi en colegas que realmente no les gustaba el tema de la minería, entonces, ¿qué hacemos? Entonces se generaban grupos de trabajo, armaban una empresa consultora y, por ejemplo, en la época no había tanto, pero había un chico que le gustaba mucho la paleontología y resulta que empezó a ser interesante y empezó como a vender la idea de ustedes pueden tener registro de algo fósil acá, entonces les puede servir, no sé, pues para algo. El tema de agua, de generar, por ejemplo, hacer un trabajo en minería, a uno le pagan bastante bien. Entonces, algunos incluso han comprado empresas como de sondaje y después ofrecen servicios, obviamente en lugares donde así lo requieren, y ahí se compiten, pero entrar en negocio realmente. O sea, si la persona tiene habilidades de negocio también, que es una habilidad. Y el tema que desde siempre a veces conversamos con los que sobre todo nos gusta el tema investigación de ciencia es cómo te vendes. Y a nosotros eso nunca nos lo enseñan. Porque yo no sabría cómo efectivamente decirle a ustedes cómo se venden porque va a depender de ustedes nomás. O sea, quiero hacer este trabajo, ¿qué hago? A lo más uno podría evaluar, qué sé yo, mira, ¿dónde se necesita mucho? Ahora uno lo dice. Municipalidades, pero universidades, pero cómo hacerte, no indispensable, pero sí ¿Cómo que te venderte? necesiten. ¿Cómo hacer resaltar tu valor? Exacto. Decirle a alguien, cómo plantarte frente a alguien y decirle, flaco, contrátame porque yo valgo esto y esto es lo que te Claro. puedo ofrecer. Eso lamentablemente es un tema que no sé si un ramo específico de eso puede ser una solución, porque es algo que se va aprendiendo con la experiencia. Por eso la importancia también de que desde lo más temprano posible uno comience a interiorizarse en el mundo laboral, Sí, porque eso es lo único que te entrega la capacidad, uno, de creerte el cuento tú mismo, exacto. y segundo, de tener esa capacidad de venderte. Bueno, ya para ir cerrando este bloque, la última pregunta, ¿cuál considera usted que fue el mejor gasto que hizo alguna vez? O una inversión, el más rentable, puede ser un estudio, puede ser alguna compra, Un viaje. viaje. O sea, todo lo que yo gané en minería lo viajé. Pero, o sea, porque en realidad, bueno, el hecho de haber ido a Italia, Alemania, conocer culturas, fue bien especial. Pero no, yo invertí, tengo un departamento, entonces sí, es una inversión, porque normalmente uno ve que no sé cómo será actualmente, pero el tema de la permanencia de los hijos en las casas, a veces es mejor tener tu espacio. Realmente es conocerte, es saber que tus ventajas, desventajas de vivir solo es súper importante para el crecimiento propio. Sí, así que, o sea, yo sé que es súper difícil a veces, pero como digo, la minería me dio esa oportunidad.
Sí, ahí yo sí, definitivamente. Y conocer muchos lugares a propósito. Pero, de hecho, por ejemplo, el hecho de que yo viva en Freire y no en Temuco, la mayoría se queda extrañado por qué no vivo acá y sí en Freire. Porque además yo cuando trabajé en minería, yo vivía en los pueblos, en Taltal, Vallenar, que son lugares que uno no se imagina la vida que se tiene y tranquilidad. Y por eso yo digo, Santiago, vale, es mi ciudad natal, pero ahí no, nomás, ¿no? no. Me compraría un departamento de inversión. Exacto, sí. Claro, no Para que otro viva. Qué buena, interesante. Ya, vamos a pasar ya al último bloque prácticamente, en honor al tiempo. Ujú. Y este bloque consiste de preguntas random. Son Ya. preguntas que no van necesariamente ligadas a la geología. Y son preguntas rápidas. Ujú. Ya. La primera pregunta es, ¿cuál es su planeta favorito? Júpiter. Júpiter. ¿Por qué? ¿Por qué Júpiter? Me encanta, es grande, no sé, de esas formas que tiene, y Los tornados que son de Sí, 500, no. 600 kilómetros por hora. y 500 la kilómetros montón, de- y esa luna que tiene especial que tiene Titán. volcanes de hielo. No, Ah. Io creo que. Ya. No, es genial, a mí me encanta. Aunque bien de gas por lo que ahora uno va sabiendo, pero Claro, en teoría Pero se puede no deja de pisar, ser bonito. No se puede Sí. pisar la superficie de Júpiter. Se teoriza Exacto. que debe haber algo sólido, pero sí, pero bien. por la presión, pero bien Es- profundo. acá. Tienen que atravesar como 3 tierras, 4 tierras para llegar. Y la siguiente pregunta. Y esta igual hay que pensarlo un poco. ¿Cuál es su tema de conversación preferido? Oh, Cuando se sienta a conversar con alguien, ¿de qué le gusta hablar? la geotermobarometría de metapelitas. Sí, definitivamente. Hay temas variados. En realidad, por ejemplo, me gusta mucho hablar de las flores, animales, y del libro que leíste último, contar el libro que yo leí último, porque eso me encanta hasta la actualidad, es leer novela, de lo que sea, ensayo, leer. Y sí, si alguien está leyendo y me cuenta de qué tratan, genial. Yo también contar. Incluso a veces me pasaba que en la micro venía leyendo y me encontraba con alguien y decía, ay, esto lo encuentro súper genial. Y ahí empezaba a divagar yo con la otra persona y lo metía en el libro. Así. Cómpralo. Interesante. Interesante. Ya, otra pregunta difícil igual. ¿Cuál es su hábito más extraño? Hábito. Uf, Una pregunta difícil. sí, difícil. Sí. Un hábito que otros dijeran que extraño, porque en realidad para uno Claro, para uno es normal. Para uno es un hábito. Sí, para uno es un hábito. que me dijeran que extraño. Un TOC puede ser. Ah. Eso lo dice la mayoría cuando es algo raro. En realidad la gente, lo que le llama la atención es que yo camine. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, me Como de dicen, caminar de un lugar a otro por... sí, prefiero ir caminando. Ah, O sea, no por me diga que ejemplo, se viene caminando de Freire. No, no. Por favor. no, pero todas las mañanas camino 1 kilómetro. Ah, ya. un Desde buen mi hábito. casa a la estación de trenes es más o menos 1 kilómetro. Si me tengo que bajar en el, ¿cómo se llama? En el Santa Isabel, para ir al portal, me voy caminando. Si puedo, si no voy atrasada, pero caminar. Caminar. De hecho, los otros pueblecitos me los camino yo. Muy buen hábito. Yo estoy intentando hacerlo igual. Pues no sé si Caminar. es raro, pero la mayoría, si tiene auto, No, pero auto. hoy en día, claro, sí. Claro, sí. Hoy en día si uno Sí. le dice, no, vaya a caminar. Claro. Sí, eso, no, pero tómate una Centro micro. al mall, puedes no, Claro. no, eso es extraño para algunos, ¿en serio? ¿Falta mucho? Así. Sí, pasa. Sí, se ha perdido la paciencia un poco. Una pregunta ahora que va muy relacionada con el tema de hábitos. Si es que tiene algún ritual o alguna costumbre antes de salir a terreno. Algo que guardar, algo que hacer. A ver, ¿qué será? Bueno, normalmente, ahora último, con muchas cosas se me olvidan alguna, qué sé yo, elementos. Pero lo que trato yo es de... Lo que siempre hago en mi casa es revisar todo
y luego cierro, pero no trato de que esté todo apagado, todas las luces, todo ahí, y salgo. Sí, como vivo sola, así que Apagar todo. sí. ¿Tenéis la de esa misma pero en el terreno o no? ¿La podemos hacer? Sí. Bueno. Respecto de eso, una costumbre o un ritual que usted tenga en terreno. Que esa la hemos preguntado y, por ejemplo, nos recordamos siempre la entrevista con el profe Claudio, que él nos dijo, yo como ritual tengo alcanzar las cumbres. Ah. Cuando él tiene que llegar a la punta del cerro. Nos dijo textual, ritual o costumbre, alcanzar las cumbres. Bueno, Sí, le salió una buena rima. Le Sí, salió... una rima. De terreno, que en realidad es cuando vuelvo me tomo un café. Cuando vuelve. Sí, No importa la hora. No importa la hora, me tomo un café. Wow. El estrés de los alumnos. Necesito un café antes, luego me habla. Claro. Bueno. Ya, como última pregunta, porque son hartas, después si quieres eliges otra. ¿Qué meta les falta por cumplir en la vida? Ay, Es una pregunta. wow. ¿Qué meta? Volver a retomar investigación. Volver a retomar investigación. Ya. Me han apoyado mucho los colegas, pero como les contaba, de aquella oportunidad en que me gané el proyecto, de ahí ya no he podido. Y hay gente que me ha pedido específicamente liderar algún proyecto, pero no ha coincidido. No ha coincidido y nada, pues después se pierde la oportunidad. Así que, espero pronto ya tener el proyecto yo. Ya. ¿Y tiene alguno pensado en...? Sí, ahí estamos pensando. Obviamente que no Se roban la idea. Ya, como última pregunta, que esta me gusta harto. Me imagino que, como todo geólogo, usted colecciona rocas. Sí. Esta es muy buena. ¿Cuál es la pieza más valiosa de su colección? ¿Y por qué es tan valiosa? Puede ser por rareza o puede ser por valor sentimental. Si es así, nos tiene que contar por qué. Bueno, de hecho hay una que me regalaron, pero hay otra que yo obtuve, bueno, lamentablemente, una que me regalaron es una dunita. Ya. Me la regalaron y en mi vida había visto una tan bonita, pero hay una que yo había sacado y que traje acá y ya no está. Oh. Se perdió y era de México. Y esa me costó mucho sacar. ¿Y qué era? Era una eclogita. Oh. Devuelvan la eclogita. Por favor. Ahí era la única, la que se veía la onfacita, este piroxeno azul. Y se veía muy bonito. Chuta. No, sí. Así que por eso ya alguna vez dije... Nunca más le regalo una roca. No traigo. Ya, qué bueno. Bueno, para ir cerrando entonces, le tengo una última pregunta, que esta es la pregunta insignia de aquí del podcast. Cuéntenos, ¿cuál fue el mejor consejo que alguna vez alguien le dio y ahora le encuentra todo el sentido del mundo? El mejor consejo. Sí, a veces... La idea es que se lo transmita a las personas que nos están... Quiero tratar de decirlo de la mejor manera. ¿Cómo decir el hecho de haz tu trabajo? En tu trabajo no son todos tus amigos. Lamentablemente, claro, uno después puede generar amistades, pero inicialmente conoce a las personas primero, porque no a cualquiera le puedes generar confianza. Sí, fue un consejo difícil, pero que sí, ¿no? Me tocaron experiencias bien complejas y claro, era porque yo era, no sé, inocente, cómo decirlo, pero no tendría que haber hecho cosas o dicho cosas porque... Peco de buena persona. Exacto. ¿Cómo se llama? Claro. Así, pero lamentable, porque en realidad a veces uno se resta de cosas y tiende a ser un mundo especial.
cuando uno podría ser un poco más abierto, pero cuando no logras manejar esas situaciones, en realidad mejor ahí vamos con calma. Vamos con calma y ya luego ya después puedes dar el paso a un... De hecho, eso me lo enseñaron los alemanes. Los alemanes nos invitan a la casa hasta que no te conocen. Y en cambio acá, vamos a la casa nomás y después cuando claro, te falta el cepillo de dientes. No estamos. Bueno, y siguiendo con la misma pregunta, nos gustaría que le dé un consejo a las personas que están escuchando respecto de qué le gustaría haber oído a usted al comienzo de su carrera como geocientista, que les pudiera transmitir a ellos. Sí, bueno, un consejo. En realidad, por lo que a mí me tocó, de repente es bueno saber si estás en el camino correcto. ¿A qué me refiero con eso? Te puede gustar mucho algo, pero resulta que hay cosas que te están mostrando que no está fluyendo algo. Entonces hay que replantearse. No, a veces insistir te desgasta y trae consecuencias que en realidad algunos ni siquiera perciben, pero si fluye algo y tú te sientes bien, hazlo, ¿sí? Y si te gusta, mejor todavía. Pero si no, hay que replantearse. Hay situaciones que se pueden replantear. Por ejemplo, a mí no me gusta la minería, trabajé en minería, pero ya hubo un punto en que dije, no estoy cómoda, me estoy enfermando, no. Yeah. ¿Sí? Entonces, no fluía, muy geología sería, pero para mí no fluía. Entonces, démosle la vuelta y lo que venga, ¿sí? Y se dieron las cosas. Lo importante es ser feliz. Efectivamente. Exactamente. Oye, doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Eso ha sido todo por el día de hoy. Falta algo. ¿Qué falta? Regalito. Ah, es verdad, le tenemos un pequeño presente por parte del equipo. Oh, gracias. Sí, antes de... Ahí, por favor, ábralo. Gracias. Y lo enseña ahí a la cámara para que la gente también lo pueda ver. Qué bonito. A ver, veamos. Ay, qué lindo. Esto es muy... Qué bonito. Excelente. La toma para editor. Gracias. Muy bueno. La tacita. Qué bonito salió. ¿Le gustó? Qué bueno. Qué bueno. Soy parte del equipo de diseño Gracias. de Geológica. Muchas gracias. Así que bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Este es el último capítulo de esta temporada y volveremos el 2026 con nuevos invitados y mucha más ciencia para difundir. Así que, muchas gracias.